Entonces, ¿por qué perdió el correísmo? Bienvenido. No necesito mayores antecedentes, aunque él no es profeta en su tierra. Aquí es conocido y reconocido, es una superestrella en México, en República Dominicana, entre otros países donde ha trabajado. ¿Cuánto tiene razón Pierina Correa en esa causa y a tu juicio cuáles otras hay? Bueno, primero hay que entender que las elecciones se ganan o se pierden por hechos políticos, ¿sí? La comunicación, las redes, incluso los electores son accesorios, son los hechos políticos. Y para mí hubo dos grandes hechos en las últimas dos elecciones. Y yo lo veo más como tendencia que como movimientos. Es decir, yo creo que la derecha hizo las cosas mejor políticamente y estratégicamente. ¿Cómo políticamente? Es decir, hay algo que en ciencia política se llama la teoría de las coaliciones, ¿ya? En este caso, en la primera, digamos, derrota del correísmo, que va camino a convertirse en el fujimorismo ecuatoriano si continúa perdiendo segundas vueltas, fue una coalición que se formó alrededor de Lasso, ¿sí? Una coalición para mí de manera expresa, y en esta segunda ocasión una coalición de manera tácita, porque por ejemplo yo no sentí tanto entusiasmo en líneas generales de mucha gente que respaldó a Lasso casi como una cruzada versus esta que como que nadie se tiró a la piscina tan. En efecto así fue, pero por eso mismo sorprende el resultado. En el 2021 convergimos muchos, unos expresamente, otros tácitamente, en torno a Lasso, más porque la otra opción no era la mejor que porque él fuera la ideal. Tuvo 32 más en la segunda vuelta de los 20 que sacó. Ahora, el correísmo cabalgaba sobre la ventaja de un gobierno desastroso de Lasso, habiendo sido el correísmo el mayor opositor. ¿Qué les falló para...? Yo algún rato dije que Lasso le pavimentaba una autopista de regreso al poder al correísmo. ¿Qué les falló para que no fueran rápido por esa autopista? Por eso yo reitero los hechos políticos, ¿no? Primero, el amigo Noboa, que ya no es amigo, el presidente electo Noboa, sí, señor. Esperemos que siga siendo amigo. El presidente ¿Por qué electo. dices eso? No, es un decir el amigo. O sea, ¿Tú lo guiaste en la campaña en Santa Elena? No, yo no estoy ¿No? en la campaña. Ah, ok, yo creía que lo habías asesorado. No. En ese triunfo que trabajó como asambleísta. Yo lo que hice fue en ver a su manera en el edificio que solo por usted subo 30 pisos en Guayaquil, ¿no? 33. Que hay temblores en el cada Bankers día. Club, Yo hice el comentario de que pude presenciar, mirar la campaña que hizo en Santa Elena, que fue brutal, o sea, porque todos los citadinos creemos que Santa Elena son 3 cantones, pues es un monstruo de provincia, es enorme. Pero bueno, hubo hechos políticos. Primero, Noboa no era tan outsider como lo pintan, ese es un error de lectura. Y esto de que joven vota joven, mujer vota mujer, también es falso. El apellido Noboa ha estado prácticamente todo el siglo XXI en la papeleta. Se le ha cosechado la simpatía y nostalgia que sembró su padre. Sí, por supuesto que Ese es un segundo factor. Pero no me hables tanto de por qué ganó Noboa como de por qué perdió Correa. Un factor son los hechos políticos. El programa es eso. Ya. La derecha hizo mejor las cosas. Sí. Hubo una coalición tácita. ¿Qué más? Fue más estratégico también, porque ya van 2 veces. Además, una elección no se gana con un celular o se gana desde México. Una elección presidencial tiene que ser dirigida, creo yo, in situ. Adicional a eso, los candidatos probablemente fueron los más leales, pero no fueron los mejores. ¿Sí? Y yo creo que aquí hay una elección ya no para el correísmo. Yo creo que esto que reducirlo al correísmo, porque hay muchas diferencias. Le pongo un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de política exterior. Ayer veía el nuevo dueño del país, pues, ¿no? Que ya no es Febres Cordero, ya no es Correa, no es Lasso, que es el nuevo embajador, ¿cómo es que se llama? Fitzpatrick. Irlandés. Usted no lo quiere a los gringos. No es que no los quiera, no los quiera. Yo los adoro en la medida que hizo una declaración formidable. A mí no me parece que el 48% de la población de un país que genera la mayor cantidad de consumidores del planeta que nos tienen sumidos en esta plaga tenga la calidad moral para calificar el triunfo de una fuerza sobre otra. Pero más allá de eso, comparemos. Yo nunca he visto un Escobar Rubio. ¿Quién distribuye la droga en Estados Unidos? Y ahora está rompiendo lanzas con el embajador de Israel, tú también. No, para nada. Pero de eso hablamos otro rato. Ya. Pero bueno, para nada. En todo caso, hagamos la analogía y la comparación. En este gobierno, o en esta era, el nuevo dueño del país es Fitzpatrick, ¿no? Y en el gobierno de Correa, acuérdense, la embajadora norteamericana se fue llorando pues de aquí cuando la sacaron. ¿Y ahí no les molestaba que el nuevo dueño del país fuera Chávez? Ahí no te molestaba, No es que me moleste, Viene Chávez y ahí a la refinería del Pacífico se manda una arenga contra la derecha ecuatoriana y ahí no dijiste nada. Chávez está muerto.
Esa es la diferencia. Okay. Y ellos no están gobernando. A lo que quiero llegar es que hay diferencias abismales, ¿no? Es decir, el liderazgo de Correa fue un liderazgo de casi otro siglo, ya fue. Lo que tiene que entender la izquierda es ver el futuro. No es que más allá del correísmo, porque sin correísmo no hay futuro en la izquierda, y sin el resto de la izquierda no hay futuro para el correísmo. Así es. A eso quiero, por eso hacía la comparación. Entonces, otra causa es el liderazgo caduco de Correa para las necesidades de la izquierda actuales de aquí, aunque tú no lo has llamado en esas palabras, ¿correcto? Es que, a ver, yo escuchaba, por ejemplo, hoy día a Leonidas Issa, o lo leía. No, en caso de que el presidente electo Noboa, ya estamos preparando las cantimploras, que se yo, los ponchos para irnos aquí. Pero si uno revisa, porque lamentablemente o para bien, el primer paso para ser demócrata es aceptar los resultados y la legitimidad que te los da, por lo menos en el envión. Si uno revisa la votación del centro del país, donde es mayoritariamente población indígena, la votación de Noboa es arrasadora. ¿Y explicación? A ver, yo quiero decir algo. ¿Por qué perdió el correísmo ahí? ¿Por qué si el indigenado era preferentemente pro izquierda? ¿Porque no tuvieron a Pachacuti y a Issa? Lo que pasa es que, a ver, el brazo político de la CONAIE, que es Pachacuti, un poco para entender el tema, estuvo ausente. Ese es otro factor político de esta elección. Sin duda. La ausencia de la segunda fuerza nacional a nivel parlamentario en la elección del 21. Lo mencioné en mi introducción. La segunda fuerza nacional en la elección de alcaldes. Lo que pasa es que la Pachacuti no supo administrar sus trufos y sus espacios de poder más allá de sus comunidades, y Lazo terminó llevándoselos en ese hoyo negro, digamos, nefasto, al cual casi el país va en camino también. Qué importante es esta enumeración de causas desde su perspectiva que está haciendo Osvaldo Moreno para entender por qué perdió el correísmo y no creer que la próxima la pierde también, porque es una tendencia en decadencia que puede ser cualquier cosa menos eso. Una cuestión más, Lorena. Pero la misma Pierina Correa, a la que nos referíamos hace pocos instantes, se remitió a la derrota del 2021, en este caso atribuyéndola a lo que llamó inmadurez e inexperiencia del candidato Arauz. Yo no he conversado con ella, tendrían que preguntárselo a ella. En el video que me compartieron no menciona ni remotamente una causa para su renuncia, y les voy a decir algo. Su periodo como presidente nacional feneció en agosto de este año, agosto de 2023. Estaba prorrogada en funciones y era lo lógico porque en agosto estábamos en pleno final de campaña, en proceso electoral y enseguida la segunda vuelta. No era el momento propicio para convocar a una asamblea, a una convención para renovación, ratificación o nueva elección de directiva completa. Y a partir de la nacional hay que proceder a las provinciales, cantonales, parroquiales. Es un proceso natural que señala nuestro estatuto interno. Así es que no sé las razones por las cuales ella renunció, no las menciona, no se las voy a preguntar tampoco. Entonces, eso tendrían que preguntárselo a ella. Pero... Ok. Lo que mencionaba Lorena Ochoa, que había criticado Pierina Correa sobre Andrés Arauz, aunque no está en ese fragmento de la aclaración a la posta, fue en los términos que ella refirió. Dijo que le faltó madurez y experiencia en esa candidatura en el 2021. Entonces, ahí está la forma en que ella sitúa, aunque no específicamente, sí suficientemente, algunas de las responsabilidades de la derrota. Bonil, bienvenido. Decía hace un rato que te veía en interno que estás como Dalí con el bigote. Hace tiempo que no te veo así. A tu juicio, ¿por qué perdió el correísmo? Bueno, buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los contertulios. Yo lo que veo es que en realidad el correísmo, bueno, ya está perdiendo desde la elección que cuando ganó Lazo, ¿no es cierto? Pero incluso quisiera ser más filático, no sé si en Guayaquil se entiende esa palabra. Sí, muy bien. Mencionando que cuando postularon a Lenín, que recordemos que no quería ser candidato, pero era el más opcionado, el más popular, el más querido, un personaje que, nos guste o no, tenía un peso, una autonomía, porque Correa como tal, no hablo del correísmo, Correa como tal ya
no podía ser candidato, y no por un tema legal, sino porque, según ha dicho el mismo Lenín Moreno, no le daban los números porque ya estaba desgastado. Entonces, yo lo que me atrevo a especular es que Lenín fue quizás el último candidato del correísmo con el que podían ganar, porque después, insisto, tenía también un peso, una autonomía, porque después los otros candidatos que ha puesto han sido Correa, directamente el que aparece de manera más visible detrás de Andrés Arauz, detrás de Luisa González, es decir, era un Correa muy visible. Puede ser ese un factor, indudablemente. También coincido con Osvaldo, ¿no? Hay cosas que quizás la derecha se ha ido posicionando más, pese a que ha sido un gobierno calificado como nefasto, el de Guillermo Lasso, pero es curioso ver que, por ejemplo, la consulta popular en la que perdió, es curioso ver que la votación por el sí a la extradición propuesta por el presidente Lasso fue precisamente en las provincias donde ahora ha ganado el correísmo. O sea, yo ahí encuentro como una contradicción, ¿no? Algo que no me suena mal en la caja, ¿no? Entonces, errores puede haber habido muchos. Los partidos de fútbol son igual, se ganan, tú señalabas al comienzo, le faltaban quizás con 2% y quizás las cosas se equiparaban, pero así es el fútbol, ¿no? Nunca olvidar a los cómplices de Moreno, Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político unido para destruirnos sin importarles destruir a la patria. Pedro, ¿podemos poner el otro? Aunque no estaba programado en el libreto. ¿Ya? El otro, en donde él habla de la famosa frase: mi venganza será contundente o alguna... Personal. Mi venganza personal será... Eso dijo. ¿Te acuerdas muy bien de eso? Tú no. ¿Ya? Porque creías que iba a estar incluida en la venganza también. Terrible. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué te parece terrible? No se debe expresar así. ¿Por qué no se debe creo que fue un expresar error. así? ¿Ah? Porque yo creo que fue un error. Él cree que ha sido perseguido por la justicia, por la fiscal. ¿Ah? Así es. ¿Te parece un error? Por supuesto. ¿Por qué fue un error? Porque él, más bien yo creo que se le quitó votos también al correísmo. Okay. Porque ha venido expresándose de una manera, más bien yo diría desesperada. Y eso le bajó puntos. Ok. Veamos el fragmento al que nos referíamos. Por estos 6 años de destrucción, nuestra venganza personal será contundente. Ya. Gracias, esa es la frase que quería. ¿Cuánto después de lo que hemos hablado es determinante el rol del líder en esos términos? Que cuando vemos quiere cambiar de tono y de contenido no se le cree. Lo que pasa es que una elección no se gana en un día o una noche, o por una declaración. Una elección, el resultado de una elección es el producto de una serie de acontecimientos que se van dando durante la campaña, antes de la campaña, etc. En comunicación política, cuando tú tienes que explicar algo 2 o 3 veces, no sirve. ¿Ya? Por ejemplo, eso, la venganza personal efectivamente es un poema, pero si estás atrapado en los 70 y por un mínimo de conocimientos de semiología, y Correa es un tipo instruido, eso no vamos a discutir, pues, ¿no? Y está rodeado de mucha gente instruida, por un mínimo de semiología yo no te permitiría usar en una campaña la palabra venganza, por ponerte un ejemplo. Como con Arauz, este es un caso interesante de estudio, ¿no? Porque alguien me decía, no, pero es que requerimos liderazgos como los de Flores Cordero, Uribe, Correa, qué sé yo, Velasco Ibarra, el Negro Hurtado. Un momentito, Daniel y Luisa es lo que hay. Pero no como consuelo, son liderazgos Andrés de estos... y Luisa es lo que hay. Perdón. Dijiste No, Daniel en el caso de Daniel y Luisa es lo que hay, son los liderazgos de este tiempo. Sobre ese punto, tú que eres estratega y consultor político, entonces falló en el correísmo el estratega que no supo hacer respetar su línea. Yo me acuerdo de Mario Elgarresta, el otro día refería a un tema, precisamente él se fue de la campaña de Nebot en el 92 y se vino a la nuestra de Sixto Durán Ballén en ese mismo 92, con quien ganamos. Por un principio, no se respetó al estratega. Nebot hacía lo que le decían sus amigos y no lo que le decía el consultor. Entonces, en el correísmo, quien quiera que haya sido el estratega, no solamente los publicistas, fracasó porque no supo poner a Correa en su sitio, hacerle entender, usted no puede hablar esto,
y no supo a los otros encarrilarlos en su disciplina. O sea, cada cual improvisaba lo que le Pero parecía. es que, a ver, no estuve ahí adentro como para saber quién fue, pero está claro que la estrategia no funcionó. ¿Quién Pero, fue el estratega? pero no lo sé. Pero hay un tema claro aquí. A ver, finalmente los candidatos, que es por quien la gente vota, ya, eran los más leales. Pero hay un fenómeno aquí, que eso es lo que quería decir, raro en el Ecuador. Esta debe ser la primera elección que yo he podido estudiar en nuestro país, donde las vocerías principales, por lo menos hasta el debate, que fue casi al final de la elección, eran los candidatos a vicepresidente. Correcto. ¿Sí? Y los complicaron justamente por Sí, eso, y pero- luego los mandaron a callar por eso. Pero Araujo hizo más daño, ¿y por qué? Lo digo en el buen sentido. Porque el señor Arauz tenía mayor nivel de conocimiento que Verónica Abad y que el propio Daniel Noboa y que su candidata presidencial. Y honestamente yo creo que se tergiversó lo que dijo Arauz, pero no importa, Y hay otro porque factor, confundió. mal manejo de campaña. Sí, probablemente. Sí, Mala dirección de un estratega. Ninguna disciplina es lo que hay que hacer. Una serie de genios que dicen esto se hace así. Yo ponía otros dos candidatos, pero veo que el correísmo apuesta a los más leales. No, un ratito. Tú hablas de lealtad. Lo que hay ahí es incondicionalidad. Una cosa es lealtad, otra cosa es incondicionalidad. O sea, ellos aceptan lo que se les diga sin respingos. No, lealtad es aceptar lo que se les diga dentro de los principios del partido y de la persona. Pero yo trato de pensar en el macro. ¿Ya? Yo pienso ideológicamente, ¿ya? Porque este país no me gusta. ¿Ya? Y si Moreno fue un terremoto de 6 grados y Lazo fue uno de 8, si Daniel falla, esto ya es un cataclismo. Pues. Así es. O sea, ya hablemos con Petro para hablar a Gran Colombia, pues para ver si hay algo de Estado. Así es. Entonces no hay margen de maniobra. Y yo se lo dije en un momento a los dos candidatos, no me quiero ir del país. No me quiero ir. Qué bueno que lo dices con esa claridad. Anoche Sí. usó casi la misma clase aquí Fernando Aguayo. Dijo, no hay margen de error. Celebro que coincidan. El tiempo se me vino encima, pero se me ha volado también. Les dije que es posible que hagamos segunda parte y después de esto habrá segunda parte. Cuando no sé si Encantado. pueda volver a abusar de ti. Siempre. Lorena. Que desde distintas experiencias aseguraron que el correísmo no ganaría. Sector que no entiende, pronto entenderá, Ya. pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. ¿Cuánto incidió el factor Villavicencio en que no gane el correísmo? A ver, primero incidió en toda la primera vuelta. Porque Villavicencio... ¿Incidió en que no gane la primera vuelta el correísmo? ¿Tú crees que ganaba el correísmo la primera vuelta si no asesinaban a Fernando Villavicencio y se corría la suposición general de que lo más posible, que de paso no lo creo, ¿ya? Porque no son estúpidos, es que ellos lo hubieran mandado a matar? Yo voy a hablar en función de evidencia o datos que pude tener en su momento. Indudablemente la elección se reseteó en líneas generales. Pero al extremo de que ellos no ganaban la primera vuelta. No estoy seguro si estaban cerca, pero creo, y me hago responsable de mis palabras, que Fernando Villavicencio estaba más cerca de quedar segundo que el correísmo de ganar en primera vuelta, que tenían la posibilidad. Ok, qué y el interesante. señor Villavicencio, y lo digo y pido públicamente en este espacio, como lo he hecho en todos, que se esclarezca, que se aclare este crimen, ¿sí? Nuestras autoridades, nuestra justicia, urgente. Pero en este caso el señor Villavicencio tenía opciones y esto incidió. Y creo que su participación en el debate, que fue un hecho político, hubiera sido probablemente, no sé si hubiera definido la elección, pero sí trascendente. Muy claro. Yadira Aguagallo, gracias por acompañarnos, buenas noches y bienvenida. Qué gusto tenerte por primera vez como consultora de comunicación aquí y no en el rol que usualmente antes tuvimos que conversar y que por supuesto nunca olvidaremos. ¿Cuánto gravitó el factor Fernando Villavicencio en que no haya ganado el correísmo? Hola Carlos, buenas noches. Un saludo a Osvaldo, a Tonino en Estudios y al resto de panelistas que se suman a esta conversación. También mi alegría por encontrarnos en esta conversación analizando el entorno comunicacional, sobre todo relacionado con la campaña. Quiero retomar este concepto que Osvaldo ha colocado sobre la mesa, sobre los hechos políticos, porque, digamos, más allá de las corrientes narrativas, más allá del análisis del discurso, más allá de la comunicación, que es a lo que yo me dedico dentro de ICARE, están esos hechos políticos y las campañas electorales y las decisiones que se toman gravitan alrededor de esos hechos políticos indudablemente.
no podemos cerrar los ojos y no podemos atribuirle al asesinato de Fernando Villavicencio como un hecho político que causa una ruptura dentro de la campaña y un hecho político que modifica las condiciones y modifica los actores, modifica el contexto y por lo tanto también modifica los discursos alrededor no solamente de la candidatura del correísmo, sino de la candidatura de las otras opciones que se... Y veamos un vaticinio más que lo hizo también antes de la segunda vuelta y lo reiteró este domingo en Radio Centro, el de Jan Topic, para quien las sumas de sus partidarios, los de Otto Sonnenhösner y Fernando Villavicencio por Daniel Noboa, volvían imposibles que el correísmo gane la segunda vuelta. A ver, Noboa tenía 24, primera vuelta tuvo 24. Con los votos de Villavicencio y los míos tienes 30% más, que te lleva más o menos al resultado actual, a 1.1% menos, solo ahí. Pero el endoso no fue total, o sea, no el 16% de Villavicencio se fueron por completo allí, no el 11% tuyo se fue por completo allí. Pero era mucho más propenso a que se vaya a Noboa, ideológicamente. En tu caso, que el endoso porque diste una señal. En el de Fernando Villavicencio dieron otra, pero muy indirecta. Dijeron, no vamos a apoyar al correísmo. Ya, pero eso es. Ya ese fue un factor, pero ¿qué otros factores hay? Y agrégale, digamos, tienes un margen de error con Otto, el voto de Otto. Ya, digamos que te llevas la mitad del voto de Otto y ya está. Es más, la pregunta para mí nunca fue si iba a ganar o no iba a ganar. Esto lo dije el día 1. El tema era con cuánto iba a ganar, ¿no? Cuánto era su capacidad de transferir esos votos hacia él. Ya te imaginarás, Osvaldo, por qué pongo estas dos intervenciones. Esto estaba cantado. Por gusto estamos tú, yo, el que viene luego, rompiéndonos la cabeza, analizando por qué perdió el correísmo. Según Osvaldo Zavala, el electorado estaba predispuesto a eso y apareció la persona para eso. Y según Jan Topic, con la suma que hizo, esos votos se iban donde Daniel Noboa en la segunda vuelta y punto. Bueno, hay que tomar en cuenta que el correísmo pierde esta elección por 3.60 más menos de 4 de porcentaje. Eso sí, en términos referenciales significa que pierde la elección por no lograr voltear .30 o más menos. Por ejemplo, sobre lo de Vicencio, que lamentablemente quiero añadir un tema, creo que el correísmo o la estrategia o quien sea no tuvo la capacidad de reacción porque tiempo sí tuvieron. Porque fue una segunda vuelta extremadamente larga, lo que se supone que era una desventaja, porque muchos decían, no, le hicieron así para que pierdan. Sí tenían que, yo he vivido campañas, porque lamentablemente Ecuador y Latinoamérica se han convertido en lugares muy violentos. Yo he tenido campañas donde nos han matado al director de campaña a 2 semanas de las elecciones, ¿ya? Y no tienes capacidad de reacción, porque todo el mundo te renuncia. Solo que no tuvo la capacidad de reacción, tuvo una capacidad de reacción equivocada. Sí, comenzaron a reaccionar primero sintiéndose los acusados, después dijeron que lo habían mandado a matar para que ellos no ganen. Sí, o sea, reaccionaron, pero no en el sentido correcto. No tuvieron capacidad de más que, lamentablemente se dedicaron solo a responder y no a revertir. Ese creo que fue el error. ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia, perdón? ¿Cuál es la diferencia entre responder y revertir? Responder es lo que hicieron. Revertir, de alguna forma, es voltearlo. Por ejemplo, que en ese momento lo aprovechó Daniel Noboa con el muñeco de cartón. Porque el muñeco de cartón para mí es más que una estrategia publicitaria. Tiene para mí mucha potencia semiótica. Correcto. El cartón tiene mucha fuerza, desde la inocencia de los muñecos de cartón, ping-pong, el trabajo para los chamberos, las personas, el uso. O sea, es como cuando tenés una campaña y utilizan las lonas. Pero en todo caso, me parece a mí que el correísmo no logra, digamos, tener capacidad de reacción, se centra en esta situación, pero también hay que tomar un tema en cuenta. Yo reitero y sigo pensando que Daniel Noboa no es tan outsider como lo pintan, por lo que planteo que el apellido Noboa estuvo 30 años en la papeleta, tuvieron una situación ya de ejercicio político, y lo que dice Jan Topic también es verdad, solo que esa coalición que fue expresa en la elección de Lasso fue tácita en la elección de Noboa. Ok. Hay tanto que hablar que si sigo el programa no se acaba. Y el espacio es para mis invitados, no para mí. Lorena. Cuando volvamos, la sorprendente actitud de la candidata perdedora, Luisa González, con un llamado de enorme civismo y madurez a la unidad en torno a proyectos que le hagan bien al país. Los entregados a la Policía Nacional esperan matrículas para circular. Otra ineptitud. Ya les dan las camionetas y no pueden salir, en otros casos porque no tienen el seguro formalizado. Es increíble. No sigo con esta vaina. No hay estado. No hay eficiencia, no hay sensibilidad, no hay control. Ya no hay ejecutividad, no hay rendición de cuentas.
no hay interés en terminar este mes y medio bien, por lo menos. Lorena. Fue notable el contraste en las expresiones tanto verbales como gestuales de la candidata perdedora Luisa González con aquellas de quienes la rodeaban, al aceptar con sobriedad y sentido democrático los resultados. Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad, ni jamás salimos gritando fraude. A Daniel Noboa espero en unos minutos más poderlo llamar también y felicitarlo personalmente, bueno, por teléfono. El pueblo ecuatoriano escuchó sus propuestas y para todos esos proyectos que él ofreció al pueblo ecuatoriano y que ha ganado en las urnas, cuente con la Revolución Ciudadana y cuente con nuestro apoyo para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades y que paren nuestros hermanos de emigrar. Y yo he hecho durante toda mi campaña un llamado a acuerdos comunes, acuerdos mínimos, a unidad. El Ecuador necesita estar unido. Que así hubiera hablado siempre. Fue la mejor intervención de Luisa González en toda la campaña. Por supuesto, sorprendente también y meritoria sin duda. ¿El correísmo será capaz de resetearse por tercera vez para no seguir perdiendo por última vez? Bueno, debe y creo que tienen la materia prima. Ellos generan una suerte todavía, y eso lo demostró el día domingo la elección, de gente que considera que fue un pasado que fue mejor. Segundo, tienen los cuadros, creo yo veo en Marcela Guiñaga, en ese orden, en Pavel Muñoz, dependiendo cómo le vaya con Quito, cuadros interesantes, especialmente en Marcela Guiñaga. De pronto esta renuncia es lo mejor para dedicarse a mirar al futuro. Así es. Y lo más importante para mí, porque esto es medular, entender en la tendencia más allá del casa adentro. O sea, para poder no terminar de consolidarse con el fujimorismo ecuatoriano, con las distancias, obviamente, creo que el correísmo tiene que ya asimilarse no como correísmo, sino como la izquierda. Y esa izquierda requiere espacios, no con todo respeto la izquierda de la idea actual o de Ayala Mora, sino espacios en la izquierda que existen, ¿sí? Que están ahí, con quien creo que hay que hacer los acercamientos. Si ellos se asumen como tendencia, van a poder vencer a una derecha, para mí, más política, aunque nos cueste reconocerlo, y sobre todo más estratégica, que nos va demostrando 2 elecciones, y esta, a pesar del Lazo, y con un candidato que gana en los sectores indígenas. Probablemente este muchacho conoció a un indígena ahora por primera vez en esta campaña del mundo andino. La seguiremos, Osvaldo. A quien le corresponde seguir ahora es justamente a Lorena con el rito final que tú sabes han instaurado aquí nuestras conductoras. ¿Cómo no? Adelante. Admirador de Lorena, Carlos, muchos años, gran conductora. Le recordamos a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿El correísmo ocupará décadas alternándose en el poder con otras fuerzas como el peronismo en Argentina? ¿Sí o no? Sí, mientras viva Correa. Número 2. ¿Marcela Guiñaga es hoy la mejor opción presidencial del correísmo en el 2025? ¿Sí o no? Sí, totalmente. Número 3. ¿Se equivocó Correa al anteponer lealtad a capacidad en la selección de su candidata? ¿Sí o no? Sí, pero más lealtad, no creo que sean incapaces, es malos candidatos. Número 4. Con Pachacutic a su favor, ¿el correísmo habría ganado la segunda vuelta? ¿Sí o no? Sí, indudablemente. Número 5. ¿Hay gente capaz en el correísmo de liderar ese partido sin Correa? ¿Sí o no? Sí. Gracias por su respuesta. A usted. Para concluir, tras agradecer a nuestros invitados, especialmente Osvaldo por acompañarnos en vivo en el estudio, quiero reiterar